¿Cuántos saben que Dios les ama? Gloria al Señor, Dios te ama. Y tanto así que Dios entregó lo más preciado que tenía, la vida de su propio Hijo, en propiciación de tus pecados, de mis pecados. Y la palabra dice que no fue porque nosotros tuviésemos algo, ¿verdad? Algún mérito, sino que Dios nos buscó a nosotros primero, Él nos encontró. Recordemos cómo andábamos, cómo caminábamos antes de que el Señor viniera a nuestra vida. Y le damos gracias a Dios por ese amor incondicional. Quiero esta noche darle la bienvenida. Qué bueno que está nuevamente un viernes más. Todavía el Señor aquí nos tiene. Él no ha venido por su iglesia. Estamos esperando ese evento que un día lo vamos a ver, ¿verdad? Esperamos que sea en nuestra generación. Lo que es el arrebatamiento de su iglesia. Está muy cerca, está muy pronto. Y mientras tanto, pues estamos siempre perseverando. Por eso le doy la bienvenida. Sea bienvenido donde quiera que usted nos esté viendo. A toda la familia de Jesucristo, Iglesia de Misión Pastoral. Y a los amigos, ¿verdad? Que también sabemos que nos sintonizan a esta hora o nos reproducen después. Gloria al Señor. Quiero dar unas palabras de oración antes de comenzar esta reunión especial en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos su nombre, le adoramos, le exaltamos, le damos gloria, le damos toda la exaltación. Señor, usted se lo merece. Gracias, Señor, porque usted demostró ese gran amor, mi Dios, por nosotros, muriendo en una cruz. Señor, porque de tal manera usted amó al mundo, que entregó a su propio Hijo, y Él nos salvó, y Él nos rescató, y Él con toda condenación la clavó en esa cruz. Y por su llaga dice su palabra que somos sanos, y declaramos esa palabra para todos aquellos que estén postrados en una cama de hospital, a todos aquellos que estén atravesando situaciones difíciles. En el nombre de Jesús, el Señor está con nosotros, el Señor todavía camina en medio de nosotros, y el Señor todavía está extendiendo su mano de poder y sigue obrando en este tiempo. Señor, ayúdanos a que la palabra que vayamos a entregar esta noche, Señor, sea lo que usted nos dé, y no, Señor, sean razonamientos humanos, que no sean pensamientos humanos, Dios, que sea su Espíritu Santo teniendo el control de mi vida, de la vida de mis hermanos en sus casas, Señor. Y que nos demos cuenta, mi Dios, que los tiempos de su venida están cercanos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Como todos saben, los viernes hemos tomado este tiempo para hablar un poquito acerca de situaciones escatológicas. Y hemos comenzado un tema la semana pasada que le hemos denominado los proyectos del anticristo en marcha. Los proyectos del anticristo en marcha. Hay un espíritu, que es el espíritu de ese Dios con D minúscula que se mueve en el mundo. Y estamos viendo de forma muy acelerada en este tiempo cómo se están instalando todas las plataformas para la instalación de ese reino, para la instalación de ese hombre de pecado, de ese inicuo, de ese hombre que va a gobernar al mundo entero. Y si eso es así, y si el tiempo está cercano, ya nosotros tenemos que estar viendo ese espíritu moverse. Y en realidad nosotros lo estamos viendo. Y hemos llamado a este tema los proyectos del anticristo en marcha. Y tomábamos la semana pasada como texto base el libro de Daniel. Ahí me ayudan, porfis, con los slides, muchachos. Capítulo 11, versículos 37 y 38. Y vamos a volverlo a leer. Las características del anticristo. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Hablábamos la semana pasada que de estas características encontramos
Algunas que necesitamos nosotros revisar, y comenzamos la semana pasada revisando, número 1, que del Dios de sus padres Él no hará caso, y decíamos que la palabra Dios está con D mayúscula. Entonces este va a tener un linaje, va a tener una descendencia, quizás Él sea judío, quizás sea de Israel, pero a este Dios que sus padres adoraron, Él no hará caso. Entonces vimos como la semana pasada este proyecto que le llamamos proyecto Gadara o el proyecto de los Gadarenos. La palabra Gadarenos en griego significa estar encerrado, estar entre paredes. Entonces ese es el esquema que nosotros vemos en este tiempo, como no solamente el mundo, como un ensayo para esos tiempos que se avecinan. La gente ha sido encerrada, como ha sido limitado, ¿verdad? La libertad de locomoción que tenemos los seres humanos, y como ciertas libertades han sido coaccionadas. Entonces vimos cómo esa zona llamada Gadara, donde aquellos endemoniados gadarenos, unas personas dicen que era uno, otras dicen que eran dos. Lo cierto era que tenía 6,000 demonios, una legión de demonios. Era una región que inicialmente le pertenecía a la tribu de Gad, porque no quiso pasar el Jordán y tomar la tierra de Canaán. Y con el paso de los años, esa tribu, que eran ganaderos, que eran pastores de ovejas, se convirtieron en pastores de cerdos. ¿Y cómo es esa la temática? ¿Cómo es ese el proyecto del anticristo? De sacar a Dios de la vida de los pueblos, de sacar a Dios de la vida de las personas que tenemos algún tipo de temor, y aquellas que aunque no tengan algún tipo de temor saben que hay un Dios en los cielos, saben que hay un Dios todopoderoso. Pero el proyecto Gadara es sacar a Dios de en medio. Eso lo vimos la semana pasada. Esta semana vamos a ver la segunda característica del anticristo, que dice que así como no hacía caso del Dios de sus padres, tampoco va a hacer caso del amor de las mujeres. Entonces esto nos da un tip acerca que este hombre puede tener una inclinación en cuanto a que sea atraído por el mismo sexo, por el mismo género, y que por eso en este tiempo se incentiva mucho la ideología de género y se promueve tanto estos movimientos que usted sabe, ¿verdad?, cómo se le denominan. La tercera característica es que este hombre de pecado no respetará a Dios alguno. Y cuando vemos Dios alguno, vemos la D en D minúscula. Entonces eso nos da la pauta de que no va a pertenecer a ninguna de las tantas religiones que existen en el mundo, ¿verdad? Esas religiones que tienen a sus dioses con D minúscula, pero no va a pertenecer a ninguna de esas religiones, pero sí va a tener a un Dios y va a adorar, dice, al Dios de la fortaleza. Y aquí vemos a Dios con D minúscula, y esta palabra Dios de fortalezas es la palabra Maosim o Maos en plural en el hebreo. Entonces estas 4 características vamos a estar revisando, y les dije que hoy íbamos a revisar, si Dios me lo permite, la segunda, tercera y cuarta característica, o hasta donde podamos llegar. Entonces, del amor de las mujeres, Él no hará caso, no será atraído por él. Y yo le he denominado a esto el proyecto Egipto. El proyecto Egipto. Ahora, ¿en qué me baso yo? ¿O qué significa o qué simboliza el proyecto Egipto? Nos vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 15. Y usted recordará muy bien esta historia. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua. Y les dijo: cuando
asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Vemos entonces, amados, en Egipto, cuando el pueblo de Israel, en los tiempos de José, emigró allá, porque había una hambre en la tierra, y Dios precisamente por eso levantó a José para que fuera el que liderara toda aquella estrategia para almacenar granos y que salvara al mundo conocido, e incluyendo a las 70 familias que estaban fuera de la región de Egipto, que eran la familia de José, su padre y sus hermanos, que en ese tiempo eran 70, entraron ahí y fueron alimentados, crecieron ahí. Ahora, José muere, y aquellos reyes o aquellos faraones que conocían del legado de José, desconocieron en el futuro el legado de José. Hay algunas versiones que dicen que el faraón no quiso reconocer al Dios de José. Y entonces aquel pueblo que estaba creciendo, se estaba haciendo numeroso, llegó a ser esclavo de los egipcios. Y fue tanta, hermanos, la esclavitud, que ellos dicen que clamaron a Dios para su liberación. Pero entre tanto Dios levantaba su mano para liberarlos. Faraón hizo todo un plan para que los hombres de aquella nación que iban naciendo, mire qué interesante, las nuevas generaciones fueran eliminadas. Todo varón que fuera naciendo, todo varón que fuera surgiendo, la orden para las parteras que asistían a las hebreas era: mátenlos. Estamos hablando de abortos. Ahora, ese plan, amados, viene desde Egipto. Y vemos cómo ese plan, hermanos, está en boga desde hace algún tiempo en las sociedades que se dice, entre comillas, son sociedades de primer mundo. Eliminar a las nuevas generaciones, en primer lugar, en base al asesinato, porque el aborto es un asesinato, ¿verdad? Y si alguna persona en ignorancia en el pasado, pues cayó en esa situación por no conocer de Dios, por no tener temor de Dios, y cayó en eso, ¿verdad? Dice la Biblia que los que estamos en Cristo, nueva criatura somos. No se mortifique por eso. Pero, amados, sabe que nuestras jóvenes y nuestros jóvenes están bastante influenciados, hermanos, en cuanto a la irresponsabilidad de traer hijos al mundo cuando todavía muchos ni trabajan, y es tanta la influencia de la televisión, del cine, del internet, etcétera, que a corta edad las niñas y los niños ya comienzan con juegos sexuales. Y muchas niñas, estamos hablando de 12, 13, 14 años, 15 años, salen embarazadas. Y lo más fácil es abortar. Ese proyecto viene desde Egipto. Ahora, antiguamente, y en la mayoría de los países desarrollados, es legal el aborto. Pero ¿de dónde viene esto? Sabe que hay todo un plan, hay toda una agenda que no comenzó en este año, comenzó décadas atrás, un plan que se echó a andar décadas atrás. No sé si usted, los que tienen ya ancestros, los que tienen abuelos o padres que ya tienen alguna edad, recordarán aquellos tiempos, los años 40, los años 50, amados, como todo era, se enmarcaba en cuanto a valores, en cuanto a respetos, cómo se respetaba la vida de las personas, cómo cuando había un asesinato eso era un escándalo, cómo inclusive ustedes pueden ver las fotografías y pueden ver cómo se vestían en esos tiempos: pantalones de tela, hermanos, camisas formales y con un sombrero, con un sombrero los caballeros, y las mujeres unos vestidos, hermanos, falda hasta abajo, larga. Y entonces era
sociedades donde habían valores todavía. Pero algo sucedió en los 60s y los 70s, que son 2 décadas que marcan como un cambio de mentalidad, que marcan como una línea de inicio de que se comienzan a ver cosas raras. Y vamos a hablar de la nación de los Estados Unidos, porque es la nación que se convirtió desde los años 40 hacia acá como la líder mundial, como la nación que influía o que influye en el mundo, porque todavía lo es, aunque ya la hegemonía la está perdiendo. Y no digamos en nuestros países, que son países tercermundistas, donde las órdenes se acatan desde Washington y decimos que somos libres, soberanos e independientes. Y sabe que en los 60 se prohibió la oración en las escuelas. Y ese es como un punto de partida. Hermanos, en ese país, todos los días, millones de niños, antes de comenzar una clase, oraban a Dios por sus padres, por ellos mismos, por sus maestros y por su nación. Y esas oraciones, usted sabe que un niño, aunque repita una oración, un niño lo hace de todo corazón. Y eso llegaba como incienso hacia la presencia de Dios. Y esta nación fue muy bendecida en la parte económica y llegó a ser la primera potencia mundial. Pero una persona por ahí le pareció que esto iba en contra de los derechos de la religión o como que era influir a un niño, a una persona, a que creyera un Dios que no era el Dios que ellos compartían, y metieron una ley en la Corte Suprema y cancelaron las oraciones. Pero qué paradójico, al mismo tiempo comenzaron a permitir sesiones yoga. Amados, ¿verdad? Algo bastante contradictorio. También encontramos que en los años 70, amados, en esta nación se declara libre para los asesinatos de niños en los vientres de las madres, lo que nosotros conocemos como aborto. 2 cosas, amados, que fueron como levantar una maldición. Y luego los demás países supuestamente desarrollados siguieron este ejemplo. Y más tarde que temprano, aunque nosotros no lo queremos, aunque nosotros oramos para que eso no suceda, esas cosas las vamos a recibir en estos países subdesarrollados. Y las vamos a recibir porque están siendo orillados a eso las naciones. O recibes nuestras políticas o vas a ser apartado. No vas a tener acceso a nuestros financiamientos y a nuestros proyectos para que salgas adelante, porque las economías se han quebrado. Y nacen entre los 60 y los 70 un movimiento que se reconoció como los hippies. Usted recordará que eran jóvenes que de un momento a otro comienzan con una filosofía de libertad, pero libertad convertida en libertinaje, y cuyo lema fue, y eso hasta nuestros días, sexo, drogas y rock and roll, y no les importaba nada más, y vivían sin importarles nada, sin estudiar, inclusive muchos ni se bañaban. Entonces era una filosofía de libertinaje que surgió en estas épocas, ¿verdad? Los distinguía sus vestimentas. Comenzaron algunos grupos musicales de rock a influir en estas personas. No es casualidad que grupos musicales, por ejemplo, los muy famosos Beatles, comenzaran a sacar mensajes sugerentes y portadas en sus discos. Hay una portada de un disco que tiene la L, la S y la D. Son las iniciales de un nombre, ¿verdad? Lucy in the Sky with Diamonds, Lucy en el cielo con diamantes, pero en mayúscula está la L, la S y la D, hermanos, y eso vino a influenciar a este grupo que se levantó en ese tiempo al consumo de drogas. Y ahí comenzó no solamente la marihuana, sino la cocaína, la heroína y las drogas
fuertes que conocemos en ese tiempo. Luego encontramos, amados, que en estas mismas décadas se promueve el feminismo. Y el feminismo, amados, no tiene que ver en cuanto a no permitir la violencia, a no permitir que las mujeres sean maltratadas, ¿verdad? Por los hombres, por los esposos. Nosotros estamos en contra de todo tipo de violencia y estamos, hermanos, muy en contra en cuanto a todo tipo de violencia, ya sea física, psicológica o verbal. Ninguna mujer tiene derecho a aguantar a un esposo, a un hombre, ¿verdad?, que la maltrata en estas tres modalidades. Pero sabe que este movimiento no tenía ese enfoque, sino que el enfoque era cómo ver a los hombres como enemigos de las mujeres, como ver a las mujeres independientes de los hombres, como que los hombres perdían su posición de ser las cabezas en sus hogares y ir en contra totalmente de la palabra de Dios, donde Dios levantó al hombre como la cabeza en una casa y donde la mujer tenía que sujetarse al hombre. Amados, entonces este movimiento comenzó a surgir en ese tiempo, los años 60 y 70. Y luego encontramos también que en ese tiempo surge ese movimiento que ahora tiene 5 letras, y usted ya sabe qué simbolizan esas 5 letras, y que tiene una bandera con 6 colores, que no son los colores del arco iris, porque el arco iris tiene 7 colores, esta tiene 6 colores. Y dentro de lo que simboliza es la inclusión de todas las personas a que si tienen una orientación que es en contra naturaleza, son libres de poderla adoptar. Surge en los años 70 y en este tiempo está bastante fuerte. Y lo que hemos estado viendo en nuestros últimos años, ahora van por nuestros niños. Ahora quieren cambiarle la mentalidad a nuestros niños desde que van a recibir su formación académica, 4 o 5 años, y comienzan a direccionarlos para que ellos se confundan y para que ellos puedan tomar decisiones de decir, es que yo entendí, yo fui formado de que si yo soy niño, yo puedo ser niña si yo quiero. Y abrirle las puertas a que sea abusado, abrirle las puertas a que acepte una realidad que es totalmente deformada. Y usted dirá, pastor, pero usted está yendo muy lejos. De verdad, mis amados, sabe que nosotros, no sé si usted conoce la historia de la rana que la meten en una olla hirviendo. Si la meten en una olla hirviendo, la rana salta. Pero si meten a la rana en una olla y esa olla está tibia, la rana está tranquila. Pero si poco a poco le comienzan a subir la intensidad del fuego, de modo de que la rana no se dé cuenta, la rana va a seguir tranquila y al final le van a subir tanto la intensidad que la rana se va a freír ahí y ni siquiera se va a dar cuenta. Esta es la estrategia que han estado siguiendo desde aquellos tiempos, desde aquellas décadas. Hermanos, han estado poco a poco, subiéndole la intensidad a sus planes, a sus propósitos, al proyecto Egipto de sacar a los niños, hermano, y ahora estamos viendo muy fuertemente este proyecto de cambiarle la mentalidad a nuestros niños en cuanto a que se degeneren, hermanos, en contra de la palabra del Señor, para que pierdan todo respeto a Dios. Pastor, pero en realidad que yo no creo que eso sea así tan grave. Bueno, le voy a poner una noticia que salió en nuestra prensa, en nuestro periódico, el 16 de febrero de esta semana. Ahí usted lo puede ver, y como está muy en chiquito, se lo voy a hacer un poquito más grande. En resumidas
en resumido, lo que dice ahí es que la ONU, por medio de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, es la dependencia que se encarga de los proyectos de la alimentación de los pueblos, firmó un convenio con SEDUT, de nuestra Secretaría de Educación. Estamos hablando de Honduras. ¿Y en qué consiste este proyecto? Consiste en aflojar financiamiento para el país, pero el país se compromete a fortalecer los sistemas o a fortalecer los proyectos en cuanto al cambio climático, pero mire usted, en cuanto también al sistema educativo para influir o incluir la ideología de géneros en nuestras escuelas y el manejo de los recursos naturales. Ahora, yo sé que usted es inteligente y por eso nos está viendo, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver una dependencia de la ONU que tiene que ver con la alimentación y la agricultura con, hermanos, hacer tratos para que se incluya la ideología de género en la educación? Si ellos se encargan supuestamente de la agricultura y de la alimentación, está bien en cuanto al cambio climático, está bien en cuanto al manejo de los recursos, pero en cuanto de la ideología de género, ¿qué tiene que ver? Absolutamente nada. Pero ese es el tipo de extorsión que estas entidades hacen, que están al servicio de este espíritu del anticristo para que los pueblos puedan acceder. Y usted sabe que nuestros gobernantes por dinero venderían hasta a su propia madre, ¿verdad? Esto es así. ¿Y sabe qué? Ese convenio fue firmado en esta semana. Así es que eso viene, hermanos. No estamos hablando de cosas que vienen dentro de 10 años. Claro que eso está en el plan 2030 de la ONU, pero desde ya, hermanos, están forzando a las naciones para que los acepten. ¿Y sabe qué? Yo estoy seguro que usted ni se dio cuenta de esa noticia. Y esa noticia salió en un parrafito, en una esquina de nuestro periódico. Hermanos, en una noticia como que no tenía mucha importancia, como para que, hermanos, la gente no se dé cuenta. Y como las personas estamos, hermanos, más que todo viendo cómo salimos de nuestros problemas, que el COVID aquí, que la recesión económica por acá, hermanos, que cómo hago para comprar la provisión la siguiente semana, nos estamos, hermanos, nosotros desenfocando de todas estas cosas, pero para que vea que esto ya es una realidad. Eso ya sucedió, no es que va a suceder, ya fue aceptado por nuestros gobernantes, para que vea cómo se están acelerando los proyectos del anticristo que ya están en marcha. ¿Cómo surge este movimiento de esas 5 letras? Estamos hablando que en la década de los 60s y 70s es como el punto de inicio de todos estos proyectos y que poco a poco han ido subiendo de intensidad hasta que los estamos viendo implementados en este tiempo. La historia dice que la policía llegó a un bar que se llamaba Stonewall, ahí en Nueva York, que era un bar frecuentado por este tipo de género, de personas que tienen esta inclinación. Y era una inspección de rutina. Y el asunto es que el bar no tenía permiso para operar y la policía lo cerró. Entonces este grupo armó un escándalo, hermanos, y de ahí nace lo que ellos le llamaron la liberación o su liberación, y se convirtieron en víctimas. Pero todo esto, hermanos, no pasa a tener relevancia si no hay alguien que lo esté financiando, si no hay alguien que esté fomentándolo. Porque si no le interesara a las élites, ¿verdad?, que ya hemos hablado, hubiera pasado desapercibido. Pero eso fue como
un boom, fue como el inicio de algo que les iba a traer enormes ganancias en cuanto a lo que ellos proyectaron ya para este tiempo. Los mayores financistas de estos movimientos, hermanos, ¿quiénes son? La Fundación Rockefeller, la Unión Económica Europea y los mayores bancos del mundo. ¿Por qué? Porque los dueños son estas élites. Proyecto Egipto, sacar al género masculino, sacar a la cabeza de los hogares, de las casas. Antes el movimiento feminista había sido impulsado y financiado por la Fundación Rockefeller y diseñado por expertos psicólogos para destruir la familia. Utilizan el lenguaje de violencia de género para hacer ver las dos partes como enemigo. Tienen todo un lenguaje. Miren, amados, son expertos en psicología y son expertos en orientar a las personas a que ni siquiera se atrevan a contradecir a este tipo de ideologías. ¿Sabe que hay un pastor muy conocido, ¿verdad? El pastor César Vidal, y usted lo puede encontrar en internet, y tiene un mensaje ahí en internet que él habla acerca de cómo ellos han diseñado un lenguaje que son estrategias psicológicas para ponerle mordaza a las personas. Cuando alguien habla acerca de estos grupos, inmediatamente señalan a la persona como homofóbicos. Es enemigo. Esta persona es un retrógrado. Entonces son palabras mordazas para que la persona quede sellado y no pueda seguir debatiendo y rebatiendo, aunque eso sea totalmente en contra de naturaleza y en contra de lo que dice la palabra de Dios. No crea que son cosas espontáneas, son cosas que son estudiadas, son cosas que son proyectos que tienen tiempo de estarlos desarrollando y tienen toda una base, no solamente económica, sino que también psicológica e institucional de todos esos grupos poderosos. Hablábamos del proyecto Egipto, y el proyecto Egipto es sacar a las nuevas generaciones de la familia. ¿Sabe que cuando Moisés es enviado por Dios para hablarle a Faraón y decirle, dice Dios, deja ir a mi pueblo? Y usted ya conoce la historia, que hubieron 10 plagas porque Faraón endurecía su corazón, y cada vez que endurecía su corazón, Dios enviaba una plaga. Pero entre tantas veces que llegó Moisés a decirle a Faraón, deja ir a mi pueblo, en una ocasión Faraón accedió, pero mire en base a qué condiciones. Éxodo 10:10. Y tomé este texto de una Biblia hebrea para tener mayor fidelidad en cuanto a la interpretación. La Biblia Kadosh israelita mesiánica. Dice así: Faraón les dijo a ellos, Yahweh ciertamente estará con ustedes si los dejo ir con sus niños. Nada de eso. Solo los hombres entre ustedes vayan a adorar a Yahweh. Proyecto Egipto entonces es, amados, que las nuevas generaciones van a ir siendo sacadas del contexto familiar. Y mire qué interesante, el mismo Faraón cómo sabía esto, que cuando el núcleo familiar, que cuando el orden de Dios, mamá, papá, hijos, se desarrolla en una familia, Dios ahí está moviéndose, Dios ahí está obrando, Dios ahí está respaldando. Y Faraón le dice, yo sé que si ustedes son responsables en cuanto a ese orden, Dios va a estar con ustedes. Entonces, si quieren, váyanse, pero los niños son míos, los niños me pertenecen, amados. Y es eso lo que el proyecto Egipto en este tiempo está fomentando. Escuchaba yo un pastor predicar y decía el pastor, creo que
que es en el estado de Oregón, ahí en Estados Unidos, que los muchachos a los 16 años, sin el permiso de sus padres, pueden ir a una clínica y hacerse cirugía para cambio de sexo. ¿Y sabe quién paga eso? Las personas con sus impuestos. Sin preguntarle a las personas que pagan sus impuestos si están de acuerdo o no con eso. Desde, amados, ya estamos viendo cómo están sacando a los padres en cuanto a la cobertura de sus hijos. Cómo están sacando a los padres en cuanto a las decisiones y en cuanto a poder orientar a sus hijos. Está, hermanos, eso en este tiempo ya siendo legal. Y esas cosas vienen, hermano. Así como vimos que en esta semana firmaron la ideología de género para impartírsela a nuestros niños. Esas cosas vienen porque ya estamos en el último tiempo y porque estamos viendo el proyecto Egipto, cómo se está desarrollando en este tiempo. Y usted dirá, pastor, ¿y usted qué tiene en contra de este grupo? Hermanos, absolutamente nada, hermano. Yo no tengo nada. Yo respeto la opinión de cualquiera y yo respeto las decisiones de cualquiera. Lo que yo estoy en contra es que a la fuerza quieran hacer que todas las personas pensemos así y que nos quieran dar la filosofía de que esto es algo natural, de que ya se nace con ello. Entonces la pregunta es, si nace o se hace de acuerdo a la Biblia, hermanos, ¿cuál es la correcta? Dice Romanos capítulo 1, versículo 24. Esta es la versión palabra de Dios para todos. La gente estaba llena de pecado y quería hacer solamente el mal. Por eso Dios permitió que fueran esclavizados por los pecados sexuales que cometieron y deshonraron sus cuerpos unos con otros. Entonces, amados, la Biblia nos dice que las personas por su propio pecado, por haberse alejado de Dios y por haber adoptado el vivir en libertinaje, sexo, drogas y rock and roll, Dios les permitió a las personas sin Dios que fueran esclavizadas. Entonces son cuerpos esclavizados por pecados sexuales. Entonces, según la Biblia, no nace, sino que se hace, hermano. Y por eso estas personas, muchas de ellas sienten que no pueden salir de esa situación, aunque sí se puede cuando le entregan su vida a Cristo. No pueden salir porque están esclavizados, están ahí encerrados porque se han hecho esclavos y el enemigo ha tomado ventaja acerca de eso. Ahora, amados, ellos dan la impresión de que son felices, ellos dan la impresión de que son mejores que los demás, dan la impresión de que todo mundo debería adoptar sus pensamientos. Hay una encuesta que yo encontré de un diario, que usted lo puede encontrar ahí, yo le estoy dando ahí la dirección, es el diario.es español, en colaboración con un periódico que se llama The Guardian, y amados, que toma una información de un grupo que se llama Stonewall. Recuerda que Stonewall se llamaba el bar donde comenzó esa revolución. Entonces hizo una encuesta en el 2014 acerca de cómo se sentían estos grupos, y sabe que el 45% de los jóvenes habían considerado suicidarse. Hermano, el 45%, uno de cada dos tiene un espíritu de muerte. Uno de cada dos, o el 50% casi,
ha sido invadido, hermano, por un espíritu de suicidio. Qué interesante. Dice también esta encuesta que el 47% lo intentó. Ya se había producido heridas. O sea que de este grupo, el 47% ya se había producido heridas. Producirse heridas es que se, ¿verdad?, con una navaja o algo ahí se laceraron para morir desangrados. Amados, intentaron entonces llegar a la muerte por medio del suicidio. ¿Qué más dice esta encuesta? Ay, disculpen si no miro bien los números, porque tengo el monitor así un poco alejado y el pastor ya no mira muy bien de noche. El 40 promedio mundial. Esta encuesta, hermanos, estos números son increíbles. El promedio mundial de los que consumen drogas, este grupo, hermano, lo rebasa 7 veces. ¿Por qué alguien, sea feliz, tiene que acudir a las drogas? ¿Y qué más encontramos? El consumo de alcohol es 100% mayor que entre los hombres heterosexuales. O sea que consumen más alcohol, el doble de los hombres heterosexuales. Amados, si usted mira este cuadro, va a encontrar una realidad. Y la realidad es que hay un vacío muy dentro de su corazón que no lo pueden llenar. Entonces aparentan que son felices, aparentan que son ese libertinaje, los hace vivir libremente, y vivir libremente es vivir feliz. Pero la realidad es otra, hermano. Son personas, hermanos, que tienen un gran hueco, y ese hueco solamente el Señor lo puede llenar. Pero ellos tienen que dejarse, ellos tienen que entregarse a Cristo, y pueden salir de eso, claro que sí. El asunto es que nos están fomentando la idea de que tener esta ideología es ser intelectualmente superior. Pertenecer o adoptar esta ideología es ser país de primer mundo. Es, hermanos, elevar nuestra cultura. Y usted sabe que dice la Biblia que el diablo es el padre de la mentira. Y esa es la mentira que el proyecto Egipto está introduciendo. Y lo está haciendo, hermanos, con nuestras nuevas generaciones. El proyecto Egipto es sacar a las nuevas generaciones de la responsabilidad o del grupo o del núcleo familiar, y hacerlos, hermanos, desde esa corta infancia, adoptar posturas que los van a alejar de la palabra de Dios, que van a perder el temor de Dios. Estas personas, hermanos, cuando tienen experiencias que son en contra de naturaleza, se dan cuenta que han quebrantado leyes divinas, y su corazón es cauterizado, y luego no quieren nada con Dios porque ellos mismos se automarginan. Entonces, amados, todo este proyecto, todo esto que estamos viendo, toda esta plataforma que se está implementando, hermanos, está ya en marcha. Muy bien. También con este mismo asunto hay otro enfoque que le hemos denominado Proyecto Babilonia, pero como ya el tiempo se me fue, lo vamos a dejar para el próximo viernes. ¿Qué es el Proyecto Babilonia? Entonces, amados, conectémonos el próximo viernes. Vamos a seguir con este hilo que hemos comenzado la semana pasada en cuanto a los proyectos del anticristo que ya están en marcha y que tienen que ver, y el enfoque es en la parte moral, en la parte
de la conexión del hombre con Dios, es sacar a Dios de en medio. Vamos a terminar orando en esta noche. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor, porque sabemos que aunque el enemigo, Dios, quiera destruir los fundamentos, nosotros, Señor, sabemos que usted tiene el control y que este tiempo, Señor, son tiempos de prueba. Son tiempos, Dios, donde estamos siendo nosotros mismos, Dios, calificados. ¿Qué es lo que somos? ¿En qué nosotros hemos confiado? ¿En qué creemos? Señor, todas estas cosas que vemos no es para que nosotros nos sintamos que ya no hay ningún tipo de remedio, que no hay ningún tipo de salida, sino que sepamos que usted muy pronto va a ponerle fin a todo esto, porque ya lo vimos en Sodoma y Gomorra, cuando alcanzó, Señor, el clímax de la perversión, de su pecado, usted obró, Señor, y juicio vino. Y sabemos, Dios, que el juicio no es para los hijos, el juicio no es para los que le creen, el juicio es para aquellos, Señor, que han perdido todo temor suyo. Bendiga, Señor, a la iglesia. Bendiga, Dios, a aquellos que levantan sus voces, Señor, en contra de esto, Dios. Y ayúdenos, Dios, para que en este tiempo nuestra fe sea fortalecida y que no seamos de los que retroceden, sino, mi Dios, que estemos expectantes de ese día, Dios, donde esa trompeta va a sonar y vamos a ser levantados, sacados, Dios, para estar, mi Dios, en plena comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Bendiga la iglesia, Dios, bendiga a nuestros niños, bendiga nuestros matrimonios, Dios, Señor, y cualquier acechanza del enemigo, cualquier influencia, Señor, aunque nuestros templos estén cerrados, que nosotros los padres seamos los encargados de influir, Señor, para que nuestros niños conozcan el temor suyo y le reconozcan como nuestro Señor y Salvador. Y que haya un blindaje, Dios, y que ninguna de estas cosas vaya a desorientar a nuestros pequeños. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, gracias por habernos visto y escuchado esta noche. Los esperamos el día de mañana. Nuestra reunión presencial a las 6 de la tarde, usted ya sabe que este es un nuevo horario, 6 de la tarde, y la transmisión vía Facebook a las 6:20. Dios le bendiga.